se escapan de la voluntad de uno, y bueno, pues yo trato de adaptarme y tomar las cosas como vienen de parte del Señor. Esta vez fue un tiempo para mí de alguna reflexión y de estar meditando en el plan de Dios, el propósito de Dios para mi vida, pues sobre todo básicamente para mi vida, ¿no? A veces cuesta trabajo el aceptar, no sé si sea para todo el mundo, a veces cuesta trabajo aceptar que cada uno de nosotros tiene un lugar especial en esta vida. Y cuando me refiero a especial, no estoy diciendo que sea una especialidad, no, sino que cada uno de nosotros ocupa un espacio y un tiempo en la vida. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo pues le tocó ser el Redentor, ser el Salvador de la humanidad. Y meditando y pensando en estos días, pues yo veía que ha de haber sido, como hombre, hablo como hombre, ha de haber sido bastante difícil para él el haber cumplido el propósito para el cual él vino. Pablo nos habla en la carta a los filipenses y nos exhorta, o sea, nos anima, dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, haya en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, tenía la forma, él era semejante a Dios. Jesús, sabemos que Jesús es Dios mismo, que él estaba en la presencia del Señor desde antes de la fundación, es una sola persona. Entonces dice que haya este sentir que debe de haber en nosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó, o sea, no se aferró a ser Dios. No se aferró a ser Dios, sino se despojó de su deidad, no de su divinidad, de su deidad. O sea, dejó de ser Dios y se hizo hombre. Hombre, y estando en esta condición, estoy parafraseando, estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló, o sea, se hizo nada, él se murió a sí mismo. Literalmente, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, cuando habla de la iglesia, ¿no? que él se entregó por su iglesia. Entonces, literalmente Jesús se humilla, renuncia totalmente a todo, y toma la forma de hombre, y estando en la forma de hombre va hasta la muerte de cruz. Y veía yo esta situación y decía, qué difícil, o sea, analizándome a mí como persona, como ser humano, y tratando de ser objetivo y ver mi forma de pensar, o sea, los pensamientos que me llevan a tener ciertas creencias, y estas creencias me llevan a tener algunas actitudes, y generalmente como ser humano, las actitudes de los seres humanos son malas. Nuestras actitudes son malas, están llenas de perversión. Hay una perversión mental. La palabra de Dios nos lo escribe de esta manera, cuando nos habla y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Escritura que éramos ciegos, o sea, viendo no veíamos, oyendo no escuchábamos, o sea, ciegos, sordos, y con una mente atrofiada. Entonces, una depravación total en la cual se encuentra la humanidad en general, y esa es la condición del hombre, o sea, es una condición perversa, es una condición pervertida. Por más que el hombre trate, o sea, perdón, no quiero generalizar, trato de hablar de mí, por más que yo trate en un momento dado de cambiar, de ser diferente, siempre hay esa tendencia a hacer lo malo. Siempre hay la tendencia a hacer lo malo. Generalmente gana esa tendencia, ¿no? Ayer escuchaba yo a alguien hablar acerca del agua, de algunas ciudades o poblados
colonias que han quedado sumidas bajo el nivel del agua, y hablaba, el gobernador de Querétaro creo que estaba hablando, y él hablaba de lo que su abuelita le decía acerca del agua, ¿no? Decía que el agua siempre reconocía sus niveles. O sea, el agua tiene memoria, siempre reconoce sus niveles. Entonces, esta agua, pues llueve y el agua agarra su camino y sepulta lo que quede en su camino, ¿no? Entonces, en este sentido, la naturaleza del hombre pervertida, pues siempre la tendencia a hacer lo malo, siempre la tendencia a hacer lo malo. Y pues ahí está la obra impresionante de nuestro Señor Jesucristo, el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, de permanecer firme y estático, firme en la obra que él se propuso hacer, ¿no? Me gusta, dice ahí el Salmo 103, dice la Escritura que Él se acuerda que somos polvo. O sea, Dios sabe perfectamente de qué estamos hechos, porque somos creación de Él. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, somos creación de Él. El asunto nada más está en que Dios hizo cosas buenas. Cuando Dios hizo la creación, dice la Escritura que hizo todo bueno. Todo lo hizo bueno. Dice, y vio Dios que era bueno. Y al final vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, nosotros los seres humanos, o el ser humano, fue creado siendo bueno, bueno en gran manera, con un propósito específico de parte de Dios, que era y sigue siendo el que la tierra sea llena de la gloria de Dios. O sea, Dios establece un lugar, un lugar, la tierra, específicamente hablando, para asentar su reino aquí en la tierra, para establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces hace a un hombre y a una mujer perfectos, tan perfectos que les da la capacidad de tomar decisiones, porque si no les hubiera dado la capacidad de tomar decisiones, no hubieran sido perfectos, ¿no? Hubieran sido autómatas, hubiesen sido solamente pues, seres que hubieran reaccionado forzosamente a la voluntad de Dios. Entonces los hizo tan perfectos que les dio la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, les dio mandamientos y les dio la capacidad de decidir si obedecían a Dios o desobedecían a Dios. Entonces, pues nosotros vemos que el hombre tomó una decisión, ¿no? Toma la decisión de desobedecer a Dios. Obviamente, pues dice la Escritura que engañado por el enemigo, ¿no? Y en este sentido sabemos nosotros que siempre está este enemigo presente y siempre está este enemigo latente, que es el que de pronto inhibe o cohíbe o impulsa nuestra voluntad a que dejemos de hacer la voluntad de Dios, que fue el caso allá en Edén. Entonces Dios conoce perfectamente esta situación. Dios sabe que si el hombre está actuando mal, no es porque haya sido creado mal, sino es por esta influencia satánica, demoníaca, que influye en la mente del hombre, ¿no? Porque es donde Satanás trabaja, en nuestra mente. Y obviamente lo hemos visto, nuestros pensamientos traen como consecuencia sentimientos. Y estos sentimientos traen emociones. Y estas emociones dominan nuestro ser. Dominan nuestro ser. A veces el pensamiento está ahí, pero pasa la mente. Pero cuando este pensamiento crea o trae consigo una emoción, esta emoción produce efecto en el hombre y este hombre empieza a actuar por medio de las emociones. Unas emociones que son guiadas por el orgullo, por la naturaleza caída, ¿no? Por la naturaleza caída. Y entonces esto es lo que nos conduce a estar siempre permaneciendo fuera de la voluntad de Dios. Veía yo hace 8 días uno de los textos que tocaba nuestro hermano Nicolás Cordero,
Y quiero que me acompañe ya para que lo veamos. Probablemente la práctica de esta mañana no tenga mucho de homilética, pero voy a tratar de exponer solamente lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Quiero que me acompañe ahí a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, si se acuerdan que Nico nos habló de esto, ya se van a acordar. Dice en el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de nosotros. Está hablando del pueblo de Dios, que somos nosotros los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Y esta redención ha sido producto de la fe. Y esta fe, dice Pablo, que esta fe no es de nosotros. O sea, nosotros no hemos hecho absolutamente nada para tener la fe. Absolutamente nada. La fe no va a venir por mucho que ores, o por mucho que leas la Biblia, o por mucho que ayunes, o por mucho que empieces a hacer algunas prácticas espirituales, aunque va a venir por todo esto. O más bien se va a fortalecer, se va a cimentar. Pero la fe no la podemos obtener a través de nada de eso. La fe es un regalo que Dios nos da. Eso dice el apóstol Pablo. La fe es un regalo que Dios nos da a aquellos que hemos escuchado, o sea, a aquellos que se nos fue predicado el Evangelio y que abrimos nuestro oído al Evangelio, y entonces el Señor, el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos ha convencido de la condición de hombres caídos. Pero es una obra del Espíritu Santo. Y una vez que hemos sido convencidos de esto, dice que nos da la fe. Y es a través de esta fe por la cual nosotros llegamos a ser salvos. Fíjense que no dice por la fe, dice por medio de la fe. O sea, la fe nos conduce a la salvación. Esto es, si no hay fe, no podemos llegar a ese lugar que se conoce como salvación. Y hemos visto que la fe y el arrepentimiento van juntos. El que cree que necesita, se arrepiente. Y el que se arrepiente, se le da la fe. Y por medio de esta fe, se llega a la salvación. Y a través de esto llegamos a formar parte del pueblo de Dios. Un pueblo adquirido por Él. Dice aquí el apóstol Pablo, citando lo que el Señor Jesucristo habla también, y lo que Santiago nos habla, que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces somos un pueblo de Dios porque Él se ha propuesto que nosotros seamos su pueblo. Pero no ha mediado nada en especial, solamente la voluntad y el deseo de Dios. Entonces, Pablo, hablando a los Efesios, dice que nosotros no éramos pueblo, que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas, alejados de los pactos. ¿Se dice así? A ver, acompáñenme rápidamente ahí, Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Amén. Dice: por tanto, acordémonos que en otro tiempo nosotros los gentiles, pues nosotros éramos gentiles, ¿sí se acuerda de eso, verdad? Nosotros éramos gentiles. Ya no somos más gentiles. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. En otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. O sea,
El pacto que Dios hizo con Abraham, fíjese que no fue de la ley, fue un pacto que Dios hizo con Abraham cuando Abraham era gentil. Fue un pacto hecho con los gentiles, no fue con los judíos. La circuncisión es la señal del pacto de Dios, que la salvación era por fe, por la fe, por la gracia. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. La mayoría de nosotros creía en Cristo, ¿no? Pero que creíamos en Cristo, ¿por qué razón? Bueno, teníamos una fe, si se puede llamar una fe histórica. Porque la historia nos habla del año X antes de Cristo y después de Cristo. La historia nos enseña que Cristo existió. La historia nos enseña que Cristo murió. La historia no nos enseña que Cristo resucitó, eso nos enseña la Biblia. Pero hablando de la historia, vemos que hay un tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos una fe histórica, una fe que no nos conduce a la salvación. Tenemos una fe a través de la religión, porque yo creo que la mayoría de nosotros teníamos una religión y en la religión aprendimos algo acerca de Jesucristo. Pero era una fe a través de la religión, nada más. Entonces dice que estábamos alejados, estábamos sin Cristo. Creíamos en, pero lo teníamos fuera de. Creíamos en, pero lo manteníamos fuera de nosotros. Lo teníamos allá arriba, ¿no? O por ahí en algún lugar. Por eso cuando íbamos a platicar con Él teníamos que ir a un templo o a algún lugar así para tener un encuentro con Él. El Señor Jesucristo rompe esto y le dice a la samaritana que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No es ni en el monte, no es en el templo, es donde quiera que nosotros nos encontremos. Entonces teníamos una fe, pero manteníamos a Cristo y lo manteníamos fuera de nosotros. Me gusta mucho, y usted lo sabe, se lo digo, pues cuando mis amigos de los grupos de Alcohólicos Anónimos hablan de esto, ¿no? Que dice, creíamos en Dios pero lo manteníamos fuera de ellos, fuera de nosotros. Caminábamos los caminos de la fe sin fe. Creíamos tener una fe, pero la fe no existía. Y la mejor forma era tener una esperanza en algo, una esperanza en algo, una necesidad de algo, pero no había fe. Porque la fe, ya lo acabamos de ver, es un regalo que viene de parte de Dios. Y la fe se deposita solamente en Jesucristo o en Dios. Y estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, creíamos solamente, pero nada que ver, nada que ver. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, esto es, por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces volvemos a Pedro, dice, nosotros somos ese linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa y un pueblo adquirido, dice, por Dios. ¿Para qué? Es aquí donde quiero llegar. ¿Para qué somos un real sacerdocio? ¿Para qué somos una nación santa? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos escogió el Señor? A ver, léale ahí enseguidita, si podamos todos juntos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes. ¿Alguna vez se ha puesto usted, o se ha hecho la pregunta, ¿de qué me está hablando la Biblia cuando me dice que yo debo de anunciar las virtudes? Carácter. El carácter de Jesús. O el carácter de Dios, que es exactamente el mismo. Pero cuando nos habla de anunciar, no nos está hablando así como que nos pongamos a pregonar ahí en la esquina, ¿verdad?
es que Dios es justo, es que Dios es amor, es que Dios es misericordia. No, nos está llamando a que tú y yo manifestemos en nuestra vida estas virtudes que Jesús nos ha dado a nosotros en el momento que hemos creído y en el momento del nuevo nacimiento. No es si poner un comercial en el radio y en la televisión, es anunciar con nuestra propia vida, es proclamar la santidad de Dios. Es que si hablamos que Dios es amor, y ahorita lo citaba Juan, es que nosotros tenemos un mandamiento que nos debemos amar unos a otros. Y entonces proclamamos las virtudes de Dios, pero a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida. El testimonio no es verbal, el testimonio es práctico. Porque nosotros podemos desbaratar con nuestra vida lo que hablamos con nuestra boca. Y generalmente esto es lo que sucede. Generalmente esto es lo que sucede. Por eso ahorita que Juan estaba hablando, yo reconozco un corazón quebrantado, yo no sé usted. Pero ahorita que Juan estaba hablando acerca de la obra de Dios en nuestra vida, cómo Dios va permitiendo que pasen cosas en tu vida y en la mía, para que vaya quebrantando nuestro corazón, para que se vaya rompiendo ese patrón de egoísmo brutal, terrible que tenemos los seres humanos. Y estoy hablando en este caso de creyentes, no necesariamente del ser humano, sino del creyente, que seguimos encerrados en un egoísmo brutal. Que de tal manera cada uno ve por su propio bien, por su propio beneficio. Cada uno ve por sí mismo, sin importar lo que pasa en nuestro entorno. Veía hace unos días, acordándome de una predicación que nos dio don Jaime Guerrero hace tiempo acerca del buen samaritano, que nos predicaba acerca del callo espiritual. Como la mayoría de nosotros, cuando recibimos a Cristo, estábamos prestos para hacer cualquier buena obra, porque habíamos sido tocados por el poder del Espíritu Santo, porque estábamos disfrutando, estábamos apasionados de aquellas cosas que estaban sucediendo en mi vida. Había un contentamiento porque Dios me había perdonado, había un gozo en mi corazón porque la presencia del Espíritu Santo estaba ahí, y entonces estaba presto para hacer cualquier buena obra de las que habla el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios. El visitar a las viudas, el ver a los huérfanos, el pasar tiempo con una persona, el dedicarle tiempo a una persona, estar escuchando sin importar la hora que fuera. Y había aquella cosa de gozo al estar haciendo las cosas que Jesucristo ponía en el corazón del hombre. Pero un tiempo después, decía don Jaime en aquella ocasión, el corazón se va endureciendo, nos vamos haciendo metódicos, nos vamos haciendo fríos, indolentes ante el dolor del ser humano. Pasamos y vemos a la gente sufrir y no nos interesa. Es su bronca, ¿no? Yo tengo mis propios problemas y yo voy a solucionar mis problemas. Esa es bronca de la gente. Ay, que se las arregle como pueda. Y entonces vamos viendo cómo va cambiando esa situación. Mas sin embargo dice que nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para anunciar las virtudes. Y obviamente las virtudes cuestan. La virtud es algo que se tiene que estar trabajando una y otra vez, y estar cultivando, y estar cultivando, y estar cultivando. Decía yo, qué difícil ha de haber sido para nuestro Señor Jesucristo su ministerio público aquí en la tierra.
Cuando Jesús empieza su ministerio público, lo veíamos el otro día, Jesús empieza su ministerio y él va y se bautiza, ¿no? Va primero y anda, busca a sus discípulos, encuentra a los discípulos, se bautiza y luego lo siguen, algunos de los discípulos lo siguen y él busca a otros discípulos. Y hay un momento cuando Jesús es invitado a unas bodas de Caná, eso lo hemos visto. Dice que el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Poco después de esto, él desciende a Capernaum. Y después de Capernaum, cuando viene la primera Pascua, fíjese bien, Jesús no ha iniciado su ministerio en Galilea. No ha iniciado su ministerio en Galilea. Jesús está, pero no ha iniciado su ministerio en Galilea. Él no ha predicado absolutamente nada. Él está simplemente. Entonces, cuando se acerca la primera Pascua de los judíos, cuando se acerca la primera Pascua, dice el apóstol Juan, Jesús desciende a Jerusalén. Jesús desciende a Jerusalén y ahí participa en la primera Pascua. Es cuando se hace un azote de cuerdas y avienta a los comerciantes de ahí del templo. Y él empieza su ministerio y dice ahí adelante, dice que viendo, a ver, acompáñenme a Juan capítulo 2. Dice que viendo muchos las señales que él hacía, dice el 2:23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Las señales que hacía. ¿Cuáles señales hizo Jesús en Jerusalén? ¿Cuáles señales dice que hizo Jesús? Convirtió agua en vino, pero allá en Galilea. Aquí no dice que haya hecho ninguna señal. Tirar las mesas. Pero seguramente hizo señales. Si la palabra de Dios dice que hizo señales y que la gente creyó porque las vio, es porque las hizo, ¿sí o no? El mismo Juan dice que hay muchas señales que no están escritas en este libro, ¿no? Que si se escribieran, pues no cabrían en los libros. Entonces, seguramente Jesús hizo señales, ¿no? Dice, viendo las señales que él hacía, verso 24, aquí hay algo importantísimo que quiero que veamos en este momento. ¿Qué dice el verso 24? ¿Qué dijo? Jesús no se fiaba. Dice, muchos creyeron en él viendo las señales. Dice, pero ¿qué pasaba con Jesús? No se fiaba. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Me imagino que hasta elogios. Ay, Jesús no. Pues mire, cuando dice de todos, yo no creo que Jesús a sus 30 y pico de años que tenía aquí, o 30 años, ¿no? Yo no creo que él haya conocido a toda la población de Jerusalén. No creo. Por muy chico que esté el pueblo, no se conoce todo, y Jesús no radicaba ahí. Entonces, a lo que se refiere la palabra de Dios es que Jesús conoce. El verso siguiente dice, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Y lo que hay en el corazón de los seres humanos no permite que Jesucristo tenga una relación estrecha e íntima con la gente, porque Jesús no puede confiar, porque sabe de antemano que tú y yo le vamos a fallar en el momento que tú y yo menos lo deseemos. Como el apóstol Pedro: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Estaría seguro Pedro de eso? Claro que sí. Él amaba profundamente a su maestro y estaba dispuesto a dar la vida con él o por él. Pero en el momento de la prueba, la realidad fue otra. En el momento de la prueba,
la realidad fue otra. Entonces, me pongo a pensar, qué difícil para Jesús estar conviviendo con la gente, sabiendo que potencialmente en cualquier momento le van a dar la espalda. Sabiendo que potencialmente en cualquier momento le van a traicionar. Y negarse a sí mismo, y seguir amando a la gente. Seguir amándonos. A pesar del rechazo, a pesar de los desprecios, a pesar de todo, Jesús seguir amando a aquellos que sabía que de antemano le iban a dar la espalda. Un par de años después, esta gente que dice que había creído en él, o ese que no se fiaba. Imagínense esta gente que había creído en él viendo las señales, después estar ahí en el pretorio diciendo crucifícale. Crucifícale. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que le dieran testimonio porque él sabía lo que había en el hombre. El profeta Jeremías nos abre en el tiempo, o el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías nos abre en el tiempo una puerta para enseñarnos qué es lo que hay en el hombre. Dice que hay engaño y perversión. Qué difícil. Qué difícil. Y hay una de Isaías capítulo 53, mira cómo nos narra lo que Pedro nos habla, ahorita lo vamos a ver, lo que Pedro nos habla ahí mismo en el capítulo 1 donde estamos viendo, pero más adelante, el 18 en adelante, el sacrificio de Jesús. No sé si le hemos puesto atención, yo creo que sí, aquí hay gente muy estudiosa. Isaías capítulo 53, vamos a ver un poquito lo que nos dice la palabra de Dios, el ministerio de Jesús. Dice desde el verso 13 del 52, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, hablando de Jesús. Y nos dice cuál es la razón por la cual va a ser así. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¡Qué tremendo! Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Usted se imagina una raíz de tierra seca?
Yo me acuerdo cuando estaba yo chamaco, que mi abuelo nos llevaba, yo vi aquí en León, y mi abuelo nos llevaba generalmente en los tiempos de la conocida Semana Santa. Se hacía el paseo, o sea, era un paseo que ir a la estación. Y ahí en la estación, de la vía de la vía del ferrocarril para allá, pues ahora ya ni rastros, ¿verdad? Pero en aquel entonces de ahí para allá eran puros sembradíos. Sembraban lechugas, nabos, zanahorias, en fin. Eran los sembradíos ahí, era muy bonito, era irse a sentar allá abajo de un mezquite y comprar un puño de zanahorias y estar comiendo zanahorias allá abajo en la sombrita. Pero como había mucha agua y eso, pues había unas zanahorias impresionantes, ¿no? Había unas zanahorias grandes. Una zanahoria es una raíz. Yo me acuerdo de unos nabos blancos grandes, bonitos, sí, o sea, jugosos, ¿no? Pero, pues porque había abundancia de agua. Pero también he visto de pronto unas jícamas por ahí que no sé si le ha tocado que le compra una famosa jícama de agua y le da una mordida y está más seca que nada, no está toda seca, ¿no? Entonces, ¿qué atractivo tiene una raíz de tierra seca? ¿Quién puede cambiar una raíz de tierra seca, o sea, una zanahoria toda enjuta, toda seca, por una zanahoria jugosa? Obviamente la raíz de tierra seca no tiene ningún atractivo. Y eso es exactamente lo que Jesús representa para la humanidad. Una raíz de tierra seca que nadie le pone interés, simplemente es desechado. Dice, sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién puede desearlo? Luego dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado y no lo estimamos. ¿Será que Jesús sigue siendo menospreciado por nosotros? O sea, son cosas, le digo, estoy hablando de lo que me puso a meditar el Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pues esto nos habla de que él padeció, ¿no? Lo que dice el autor de Hebreos, por lo que padeció aprendió la obediencia. Nos habla del ministerio de Jesús aquí en la tierra, en su trato con los seres humanos. Fue experimentado en quebrantos porque fue rechazado, fue menospreciado, fue atacado. No lo recibimos, no lo recibieron. Y él ahí dice, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, ojo con esto, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo veo esto y digo, en verdad cuando hablamos del amor de Dios y del amor de Dios por nosotros, digo, qué inmenso es este amor. Qué inmenso es este amor. Para haber guardado silencio, haber estado su ministerio aquí en la tierra y estar recibiendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, el rechazo, el menosprecio, y el estar una vez más, y una vez más, y una vez más. Dice en el Evangelio de Juan, que ya cuando iban a tomar la Pascua,
Dice que conociendo que su tiempo había llegado, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Qué amor tan tremendo, qué paciencia de nuestro Señor. Y mire, el asunto es que esto que Él actuó está diciendo que tú y yo debemos de tener la misma actitud. Tú y yo debemos de tener exactamente la misma actitud que Jesús tiene, o que Jesús tuvo. ¿Cómo poder hacer tú y yo para poder tolerar y soportar de pronto a los hermanos que de pronto nos volvemos como aguijones en los costados? ¿Cómo poder soportar allá afuera a la gente? ¿Cómo poder convivir en una generación, dice, perversa y malvada? Que donde quiera que salimos nos estamos tropezando con gente que tiene los mismos o tal vez peores actitudes que nosotros. Y dice Pablo, dice Pedro, que tú y yo debemos de manifestar las virtudes de Jesús. No es si queremos, es que tenemos que hacerlo. Por eso dice, haya en nosotros este sentir, haya en nosotros esta forma de pensar, haya en nosotros esta actitud. ¿Cuál? La actitud de morirnos al yo. Yo no encuentro otra manera de ver, bueno, obviamente estamos hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de Jesús hombre. Yo no encuentro otra manera para que una persona pueda convivir de una manera sana con alguien si se involucra emocionalmente. Cuando estoy y yo nos involucramos emocionalmente con alguien, empezamos a demandar atenciones. Mire, le pongo este ejemplo. Cuando usted le hace un favor a alguien, ¿qué es lo que está esperando de esta persona de regreso? Que le pague el favor. Y si no lo hace, ¿cómo reacciona? Porque se involucró emocionalmente. Por eso dice aquí, Jesús no se fiaba de ninguno. Jesús no se involucró con la gente. Jesús sabía lo que Él tenía que hacer. Él obedeció a un plan perfecto establecido por Dios. Dice que Él amó a los suyos hasta el fin. Y amor no es emoción. Amor son obras, amor son hechos. Jesús sabía quién era José Luis Bolaños, asqueroso, perverso, y me amó. De tal manera me amó que me rescató. Pero cuando nos involucramos emocionalmente, mire, lo vemos en el matrimonio. El matrimonio es un ejemplo perfecto. Porque aquí nos adueñamos del cónyuge. Bueno, y así dice la Biblia, ¿no? Que el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, es del varón. Y el del varón es la mujer. Nos adueñamos, pero como es de mi propiedad, yo demando, yo exijo. Y si no cumple los propósitos que yo estoy demandando, ya tengo un problema. Y cuando tengo el problema, entonces dejo de amar. Porque ya estoy tratando a la gente no con justo juicio. Ya estoy tratando a las personas a través de mis emociones, a través de mis malestares. Si me caes bien, lo que tú quieras. Si estás de acuerdo conmigo, lo que tú quieras. Pero si no estás de acuerdo conmigo y si no me caes bien, entonces ya te trato de una manera diferente. ¿Actuó así Jesús? Pregunto yo. No. ¿Actuó Jesús de esa manera? No. Dice que Él los amó hasta el fin. ¿Usted se imagina a Jesús
Aquí simplemente en este pasaje, viendo a futuro, Jesús conoce todo. Pues dice, Él conocía lo que había en el corazón del hombre, Él sabía la perversidad que había en el corazón de los hombres. Jesús pudo ver, si vio al año 70, Jesús pudo haber visto al año 30 y tantos, que estos hombres que decían estar creyendo en Él, lo iban a traicionar ahí. Mas sin embargo no dice que Jesús lo rechazó. La fe de estos hombres era una fe superficial. Era una fe basada solamente en las señales de Jesús. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía cuando estaba predicando en la montaña. Jesús sabía que la gente, ¿por qué estaba ahí? Dice que también vieron las señales y creyeron. Y después que les predicó y después que les dio de comer, ¿qué fue lo que querían? Lo buscaban para hacerlo rey. ¿Por qué lo buscaban para hacerlo rey? Porque habían reconocido que era el Mesías, que era el Salvador, que era el Hijo de Dios. No, habían visto las señales. Este nos conviene porque pues, nos quita el hambre. Este nos conviene porque pues este nos conviene. Buscaban la salvación. Jesús lo sabía. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Usted se imagina a Jesús viendo a Juan, como lo pintan, recostado en su pecho, siempre cercano al corazón de Jesús. Y si de pronto Jesús se involucra emocionalmente con Juan, hablo en cuestión de afectos, no, este sí me ama, no, hombre, mira, ¿quieres ver quién me ama de veras? Ve a Juanito, ve a Juan, siempre está conmigo Juan. Y de repente darse cuenta a Jesús que solamente lo que buscaban, o en cierta manera, lo que buscaban era el poder que les podía dar Él. ¿Qué quieres que te hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Ah, Señor, pues que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. ¿Ustedes se imaginan la decepción? Estaban buscando salvación, estaban buscando a Dios, estaban buscando al Mesías. ¿Usted se imagina a Jesús con Judas? Cuando Jesús escucha, qué desperdicio este de perfume, hombre. Qué desperdicio que unjan a este hombre con ese perfume, hombre. Mejor vamos a venderlo y dárselo a los pobres. Cuando Jesús sabía que lo que estaba buscando era la lana. Y Jesús dice que Él continuó con su obra. ¿Por qué? Porque Él a eso había venido. No hay amor más grande, dice Jesús. No hay amor más grande que uno dé su vida por sus amigos. O sea, Jesús fue el amigo fiel, el amigo que amó, el amigo que ama. Y les dijo, ¿ustedes quieren ser mis amigos? Dice, porque yo soy amigo de ustedes. Yo los amo, yo soy su amigo.
¿Ustedes quieren ser mis amigos? Nada más hay una sola forma de ser amigo de Jesús: haciendo lo que Jesús hace. No hay otra forma. No hay otra forma. Si nosotros andamos buscando amistad con Jesucristo, pero no hacemos lo que Jesús dice, no nos engañemos, no somos amigos de Jesús. Tremenda es esa tremenda palabra. Si quieren ser mis amigos, está fácil. Hagan lo que yo les digo. Y entonces, partiendo de esto, a lo que quiero llegar es que nosotros veamos, o sea, que nosotros veamos el sacrificio y el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo para permanecer siempre en su obra. O sea, aquí el asunto es que nosotros somos el pueblo escogido, somos sacerdotes, Él nos escogió, somos sus hijos, somos su pueblo, y Él, si allá cuando éramos enemigos, nunca nos dejó, dice el apóstol Pablo, parafraseando, ahora cuanto más que nosotros somos su pueblo, ahora está demandando de nosotros que nosotros hagamos exactamente lo mismo. ¿Cómo es que pudo ser de esta manera? Lo veíamos casi al inicio que yo le hablaba. ¿Qué fue lo que Jesús vio en la humanidad? ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Por qué envió a su Hijo unigénito para entregar su vida por nosotros? Fue para rescatarnos de esas condiciones tan terribles en las cuales vivíamos. Le decía yo el martes, y lo escucharon el estudio el martes. En esa paciencia y en ese amor tan grande de Dios por nosotros, y hablo en términos generales por la humanidad, el amor de Dios tan grande por toda la humanidad, no solamente por nosotros que íbamos a creer, por la humanidad. Eso dice la Escritura. Si Jesús hubiese hecho acepción de personas, no hubiese sido justo. Él amó y sigue amando al mundo. Por eso la misericordia de Dios se sigue prolongando. Por eso el amor de Dios se sigue prolongando. Por eso Él sigue haciendo salir el sol y sigue haciendo llover sobre toda la humanidad. Por el amor de Él hacia toda la humanidad. No hace acepción de personas. Entonces, nosotros debemos de ser imitadores de Jesús. Algo que nos decía Nico hace 8 días. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6, me gustaría que alguien nos lo leyera. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos de aquí decimos que permanecemos en Jesús? Nadie. Con razón andamos patas para arriba. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, no me levantes tu mano, contéstate. ¿Permaneces en Jesús? ¿Permanecemos en Jesús?
Permanecer significa quedarse o estar en un lugar. Significa tener una relación, es estar en algo. Significa habitar o morar. Significa persistir. Entonces dice, el que dice que tiene una relación con Jesús, debe de andar como Él anduvo. Fíjese el mandamiento. No dice si quiere. Dice debe. Debe. Yo entiendo que de pronto esto es un poco serio, pero es que el asunto está en que nosotros tenemos que llevar aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. Si usted de allá para acá me hiciera la pregunta que yo permanezco en Cristo, yo le puedo decir, yo permanezco en Cristo. Yo permanezco en Cristo. No porque yo quiera permanecer, sino porque Él me hace permanecer en Él. Pues él decía, la voluntad del hombre, la voluntad del ser humano generalmente es, a veces sí, a veces no, veíamos el otro día, ¿no? La voluntad de Dios, la voluntad de Jesús y la voluntad de nosotros los hombres. La voluntad de nosotros los hombres es a veces hago y a veces no hago. Según sean las circunstancias, si me conviene lo hago, si no me conviene no lo hago. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. Si, o decía yo, si estás de acuerdo conmigo lo hago, si no estás de acuerdo conmigo no lo hago. Esa es la voluntad de nosotros. Pero independientemente de eso, yo permanezco en Cristo. El creyente permanece en Cristo. El que ha sido rescatado permanece en Cristo. El asunto está en cómo vamos a hacer esta voluntad de Cristo, porque es un mandamiento. Y Él nos da el ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dice en la segunda carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, lo sabemos todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Permanecemos en Cristo no por voluntad propia, permanecemos en Cristo porque Él nos hace permanecer, Él nos preserva, Él nos sostiene y Él nos mantiene. Entonces, cuando hablamos de permanecer en Cristo, estamos hablando de una relación íntima y estrecha, no solamente de un conocimiento superficial. Cuando el Señor nos está hablando ahí en Mateo capítulo 28, cuando dice que llegamos discípulos a todas las naciones, nos dice cómo debemos hacerlo. Dice bautizándolos, cómo debemos de bautizarlos, y después de bautizarlos dice, enséñales que guarden ¿qué? Todas las cosas. ¿Y qué va a pasar como consecuencia de? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera permanece Jesús en nosotros y a través de nosotros? Porque si Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. ¿Sí es así? Si Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. ¿Pero de qué manera? La única manera que tú y yo tenemos para permanecer en Jesucristo y que Jesucristo permanezca en nosotros es a través de su palabra. Si tenemos la palabra de Jesús, tenemos a Jesús. Si no tenemos la palabra de Jesús, no tenemos a Jesús, ni siquiera tenemos a Dios. Y digo ni siquiera no menospreciando.
Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos permanecer en Él? ¿Cómo vamos a permanecer? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ¿se acuerdan? Si ustedes, ¿qué? ¿Serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, esto, volvemos al punto, este es el proceso. Pero permanecemos en Él y debemos de andar haciendo lo que Él hizo. Andar haciendo lo que Él hizo. Debemos andar como Él anduvo. Mire qué cosa tan impresionante. Yo creo, y lo digo con respeto para usted y también para mí, que no existe una sola persona sobre la faz de la tierra capaz de imitar totalmente a Jesús. Porque luchamos en nuestras pasiones. Ahora le decía yo que estaba yo ahí, sobra de tiempo para meditar y reflexionar, y escuchando amigos, escuchando palabra y leyendo y viendo. Me hablaba un amigo y me decía que se había propuesto en su, híjole, no sé si, bueno, en su congregación, pues él ama su congregación, decía, amo la congregación, y yo crecí en una iglesia muy grande, mucha gente, y ahora pues donde me encuentro, pues está grande, y nada más que, pues allá donde yo iba, me decía, había un sonido espectacular. Dice, y pues Dios puso en mi corazón ir a hablar con el pastor y decirle que, pues que Dios había puesto en mi corazón el ofrendar un equipo de sonido. Cualquier equipito hay de sonido, cualquiera así como es. Y este equipo, pues costaba alrededor de 100,000 pesos nada más. Y pues esta persona empezó a pedirle anticipos de la ofrenda para el equipo de sonido. Pedir anticipos. Oye, ¿no será posible que de lo que tienes ahí para comprar eso, no será posible que me des un anticipo? Y pues así se la llevaron, ¿no? Hasta que ya más le quedaban como 15,000 pesos de repente. Y ya me habla y me dice, ¿qué hago? Y dije, hombre, qué bueno que me hablaste, ya cuando más te queda tantito, me hubieras hablado porque no tuvieras nada. Y pues estás mal, amigo. Estás mal. Y resulta que esta persona está endrogadísima porque el lugar que alquila es un lugar pues, que cuesta mucho dinero. Lo pagan cada 8 días. Y se ha propuesto seguir con ese lugar, ¿no? Alquilando y pagando un dineral cada 8 días y se va el dinero que llega a entrar ahí, no sé cómo le hagan, pero se va y anda con deudas y todo el asunto. El asunto está en que esta persona está empecinada en mantener ese lugar porque ese lugar está en una área específica donde hay gente con mucho dinero. Y el plan es alcanzar a la gente que tiene dinero. Dice, bueno, cuando hablamos de la obra redentora de Jesús, y veo yo esa situación,
Y mire, no estoy criticando así abiertamente, porque yo conozco quién vive en mí. ¿A quién no le gusta la lana? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Usted cree que a mí no me gusta? Bueno, también a usted. ¿No nos gustaría tener un equipote aquí de alabanza? ¿No nos gustaría tener un aire acondicionado, efectivo, así? En lugar de esas sillas frías donde usted se sienta que ya le está doliendo la espalda y ya están pidiéndole a Dios que me calle. Tener unas butacas confortables. A mí sí. Que no tuviéramos este local, tuviéramos uno al triple. No, pues ¿para qué? Si no se llena, ¿no? O sea, sí nos gustaría hacer uno. Claro. A todos nos gusta. La pregunta es, ¿se están proclamando las virtudes de Jesús? ¿Qué es lo que la gente o algunas personas están persiguiendo día con día en el Evangelio? ¿Y Jesús? Jesús paciente. Hay en vosotros este sentido. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en Jesús y hacer lo que Él hizo? Voy a llevar un texto que hemos visto y yo quiero terminar con esto. Un texto que hemos visto en muchas ocasiones, que está en Hechos capítulo 10, verso 38. ¿10:38? Este texto está en el contexto de cuando llaman a Pedro a la casa de Cornelio. Y Cornelio empieza a testificar. Pedro empieza a testificar a Cornelio y a la gente que se encontraba ahí con él. Y les dice desde el verso 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó ¿quién? Juan. ¿Para qué predicaba Juan el bautismo? ¿Para qué era? Para arrepentimiento. Dice el 38, dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Repito, lo que se divulgó después del bautismo de Juan. Cuando Jesús se bautizó, Juan fue testigo de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Sí? Y entonces empieza el ministerio de Jesús. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ni tú ni yo tenemos la capacidad, ni tú ni yo, pero tenemos el poder morando, igual que Jesucristo, morando en nosotros. La manera de que Jesús se sostuvo y se mantuvo fue porque Él estuvo siempre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el poder que lo hizo siempre ir hacia adelante.
Fue el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. 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 Todo lo demás que me diga usted después del amor son derivados del amor. Amén. Porque tiene usted amor hay gozo. Porque tiene usted amor hay paz. Son derivados del amor. El fruto es el amor. Por eso dice el apóstol Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Si no tenemos amor nosotros, los unos por los otros, no vamos a poder hacer la obra de Jesucristo. Si no permanece el amor en nosotros, no vamos a poder hacer la obra, le vuelvo a repetir. Es necesario que este amor de Jesús esté en nosotros, este amor a través del Espíritu Santo. Este es cuando hablamos nosotros del amor ágape o agape, como usted le quiera llamar. Este es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Es un amor completamente desinteresado. Es el que tú y yo asumamos el papel que nos corresponde en este mundo y amar a la gente, amar, porque es el mandamiento que Dios nos está dando. Sin poner egoísmos ni mezquindades. Es que yo hice esto por ti. Es que yo te di, es que yo fui. Nada de nada. Simple y sencillamente hacerlo porque es un mandamiento de Dios el que tenemos que darnos, el que tenemos que morir, el que tenemos que entregarnos una vez y otra vez y otra vez y dar y dar y dar y dar y dar sin cesar. Lo que tengas. Si tienes tiempo, da tiempo. Lo que tengas. Pero este es el ejemplo de Jesús. Él no vio pequeños, grandes, Él no vio buenos o malos. Él simplemente vino a morir y vino a entregarse por la humanidad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo esto? No te preguntas cómo podemos hacerlo. ¿Cómo puedes soportar a tu hermano que está junto a ti, que te está moleste y moleste y moleste? ¿Cómo poder soportar a la gente que está en nuestro entorno y que sabes que pues sabes que no eres monedita de oro, pues para pronto? ¿Cómo hacerlo? Orando y obedeciendo, confiando en la palabra de Dios. Practicando el amor. ¿Cómo lo haces? Una de mis cuñadas, la más chica, estuvo tratando a mi suegra durante más de 10 años. Mi suegra un día de tantos, un día de Navidad, hizo una cena muy rica. Y pues se comieron su cenita, ¿no? Nada más que en esta cena pues, estaba muy condimentada, tenía creo bastante sal, algo así, y ella tenía problemas de corazón. Entonces, pues le vino el problema, se dio una cardiología ahí en México, le intervinieron por allá y todo, y ya no quedó bien mi suegra. Después de estaba en recuperación, algo pasó ahí mal y se le vino un coágulo al cerebro y ¿cómo le llaman esa cosa que quedan inválidos? Una embolia o algo así le vino, entonces perdió parte de la movilidad de su cuerpo y ya no se pudo parar. Y ahí estuvo. Y mi cuñada pues la estuvo atendiendo todo ese tiempo. Obviamente mi cuñada quedó enferma también de los nervios y la columna, por estarla cargando y esto y lo otro. Y yo me preguntaba en algún momento, y le hice la pregunta, ¿cómo es que tú puedes soportar todo esto? ¿No? A mí se me hace, oye, más de 10 años estar cuidando a un enfermo, ¿no? Yo creo que va a estar canijo, ¿no? ¿Cómo poder estar atendiendo a una persona
enferma, ser paciente, darle buena cara, estar dándole sus medicamentos en el momento que lo requiere, la atención que necesita. Y yo veo solamente una forma, viendo su condición de enfermo. Jesús no se fiaba de nadie, sabía lo que había en el corazón del hombre, pero Jesús nos trató y nos ha tratado partiendo de una premisa. Nosotros no pedimos estar como estamos. Somos víctimas del pecado. Si no hubiera sido esa la razón, yo le garantizo que el juicio de Dios hubiese caído sobre la tierra, pero fulminante. El telón no lo abre Mateo. Lo hemos visto en el versículo 9, el capítulo 9, verso 36. Dice que cuando Jesús vio a las multitudes, en la condición en la que se encontraban, y esta era la condición, viendo las señales, muchos creyeron en él. Esa era la condición. Y Jesús no les reprochó, simplemente no se involucró para poder hacer su trabajo. Dice que viendo las multitudes, dice que fue movido ¿a qué? A compasión. O sea, sufrir juntamente con la persona. Si tú tienes una persona a tu lado que te está molestando y que te está molestando y que de pronto eres objeto de sus críticas y que eres objeto de cualquier tipo de maldad de esta persona y no tenemos la capacidad de ver que esa persona actúa y es como es porque ha sido víctima del pecado, porque tiene una forma atrás, una forma de vida que lo ha conducido a ser así como es. ¿Qué es la forma de vida que le ha formado ese carácter que a veces ni uno mismo se soporta? Si no podemos ver a la gente desde esta perspectiva, no lo vamos a poder, no digo amar, ni siquiera tolerar. Jesús nos observa a través del pecado. Jesús nos observa como el bombero, paga la expresión. Cuando está el incendio, el bombero no corre del fuego, el bombero va a salvar a la gente porque sabe que son víctimas y va a salvarlos y no le importa otra cosa más que salvarlo a costa de su propia vida. Si no hay este sentir en ti y en mí, viendo a la gente como víctimas, si no podemos ver a través de los ojos de Jesús y poder entender por qué la gente es como es, no los vamos a poder amar. No los vamos a poder amar. ¿Cómo podemos hacerlo? Como lo hizo Jesús. Solamente dijo Jesús: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nada más. Y viendo al hombre desde su condición de víctima. Por eso el apóstol Pablo decía: no tenemos lucha contra carne ni sangre. No, hombre, es que si vieras. No, es que tú me dices que lo ame, pero es que tú no lo conoces. No, es que tú me dices, pero no lo conoces. O no la conoces. ¿Sabes qué? Cuando te empiezas a conocer a ti mismo, entonces vas adquiriendo la capacidad de entender y comprender a los demás. Y entonces empiezas a aceptar el papel que te corresponde en esta tierra. Darte cuenta que solamente estás para imitar a Jesús. Y que no importa lo que pase a tu alrededor.
No importa si te aman o no te aman. No importa si están de acuerdo contigo o no están de acuerdo contigo. Lo importante es que tú cumplas el papel que Dios te ha dado en esta tierra. Así como Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo. Guarda silencio. Ama. 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 Porque no sabemos qué vaya a pasar hoy mismo. Hoy es un mundo completamente diferente al mundo que tú dejaste anoche que te dormiste. Hoy es otro mundo. Nos acostamos dejando un mundo y despertamos a otro mundo. Hoy mucha gente ya no amaneció. Hoy mucha gente ya no está. Hoy las cosas son completamente diferentes. Y dice el Señor Jesucristo, después viene el lloro y el crujir de dientes. Hace 15 días, más de 15 días, estábamos con nuestro queridísimo amigo Hilario, con su forma de ser también muy especial. Algunos de ustedes lo conocían. Estábamos con él 15 días, hoy no está. Y la única diferencia entre la estancia de él o la no estancia de él y que nosotros estemos aquí, y hablo de Conchita y de mí el día de hoy, ¿sabe cuál es? El amor de Dios, nada más. Es la única diferencia. Yo espero, mi amado hermano, y se lo digo con mi corazón en la mano, yo espero, mi amadísimo hermano y hermana, espero en el Señor, que no tenga que pasar algo en nuestra vida, que nuestra vida y nuestra salud sea amenazada, para que tengamos que meditar y reflexionar en algo que dijo Juan desde el principio de la oración, que nos amemos unos a otros. Espero que no. Espero que nosotros podamos actuar en obediencia a lo que Jesucristo dice, en obediencia y en imitación a Él, que vivamos haciendo bienes. Si no puedes, mi hermano, lucha. Si te han herido, si te han lastimado, perdona. Sé libre. Sé libre. Y que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser semejante a Dios como algo a que aferrarse. Destruyamos ese pequeño Dios que vive en nosotros, ese pequeño Dios que se llama orgullo. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que me has permitido estar aquí con mis hermanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo, con todo mi corazón, Señor, que las palabras que tú has puesto en mi boca, Señor, lleguen profundamente, primeramente a mi corazón, Señor, porque han llegado a mi corazón. Yo reconozco mi condición de hombre en esta tarde, Señor. Reconozco, Señor, que hay una distancia todavía muy abismal en lo que tú eres y lo que yo soy. Pero te ruego, Señor, que tú sigas haciendo la obra en mí, que sigas haciendo la obra en nosotros a través de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos caminar en esta vida, Señor, como caminó nuestro Señor Jesucristo, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque esa es tu obra, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Padre Celestial, si alguno se sintió ofendido, agredido, agraviado, sé tú, Padre, sé tú tratando con cada uno de nosotros y trátanos, Señor, con esos lazos de amor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.